¡No! ¡Subí 2 kilos! No te la puedo creer, me arruinaron la vida, me arruinaste la vida. Pero puede ser músculo, y no está mal. Pero la balanza dice que estoy más pesada. ¿No es que engordé entonces? ¿Y si te dijera que el peso no lo es todo? Y que clasificar a una persona que tenga obesidad no en base a ello es un gravísimo error. Hoy te voy a contar qué es lo que dice la ciencia más reciente sobre esto y cómo cambia todo lo que sabíamos acerca de la obesidad. Acompáñame. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo video dentro del canal. Yo soy Yamila Paloni, licenciada en nutrición, me especializo en nutrición deportiva, nutrición basada en plantas y también soy coach ontológico. Hoy vamos a hablar acerca de lo más reciente, acerca de qué utilizamos como parámetro de referencia para diagnosticar a una persona con obesidad. Pero antes te invito a suscribirte al canal, donde todas las semanas te estoy compartiendo información súper valiosa para que puedas seguir aprendiendo acerca de la nutrición. Ahora sí, arranquemos. Hasta el día de la fecha, absolutamente todos nos han enseñado que la obesidad se determina a partir de un indicador que se llama índice de masa corporal. Y digo todos porque tanto a mí como a la universidad y tanto en el ámbito clínico, los médicos utilizan este indicador para determinar si una persona tiene o no obesidad. Ahora, esto tiene un ligero problemita. No determina cuánta grasa corporal tiene esa persona y cómo esta grasa puede o no estar impactando en su salud. Los criterios que utiliza este indicador son los siguientes. Cuando este índice, que es el resultado del peso sobre la talla al cuadrado, da por debajo de 18,5, se categoriza a la persona como desnutrida. Entre 18,5 y 24,9, normopeso. Entre 25 y 30, sobrepeso, y de 30 en adelante lo que llamaríamos obesidad. Es decir, utilizando el IMC o índice de masa corporal como criterio de diagnóstico centrado entonces así en el peso de la persona, no estamos determinando cómo está la grasa corporal de esa persona. Y esto trae lo que llamamos falsos positivos e incluso falsos negativos también. O sea, puedes tener un IMC de obesidad, pero estar sano. Por ejemplo, en el caso de los deportistas, que por ahí tienen un peso promedio mayor que la media de esas personas que miden lo mismo, pero porque tienen mucha masa muscular y ese diagnóstico les va a dar obesidad y sin embargo son personas que no tienen prácticamente grasa. O también pueden pasar casos en donde exista un IMC normal, pero que esa persona tenga un exceso de grasa corporal por tener una muy baja proporción de músculo producto de un extremo sedentarismo o sarcopenia relacionado con la adultez. Y obviamente también sedentarismo a lo largo de la vida. ¡Oh! Te estoy sorprendiendo, ¿no? Y antes de que me digas, no lo digo yo, lo dice la ciencia. En un reciente estudio científico publicado por 58 expertos, se propone una nueva forma de determinar este diagnóstico, donde el peso no importa, sino que lo que se busca conocer es cuánta grasa tiene esa persona y si esa grasa está incidiendo o no en su salud. Y de esta manera se determina a la obesidad como el exceso de grasa, sin importar el peso. Y se genera una nueva clasificación: obesidad preclínica y obesidad clínica. La obesidad preclínica es cuando existe un exceso de grasa, pero que no se está afectando ningún órgano. Y en la obesidad clínica existe un exceso de grasa de la misma manera, pero ya existe un impacto en la salud y en el día a día de esa persona, obviamente de manera negativa, comprobando alteraciones en el funcionamiento de órganos o incluso en el estilo de vida de esa persona. Entonces, aclarado esto, el IMC no se puede utilizar para casos individuales, sino que solamente se puede utilizar en contextos, por ejemplo, generales o poblacionales. Te preguntarás las razones. El IMC puede subestimar o sobreestimar la adiposidad de las personas. Lo que se propone es que el IMC sea solamente un primer filtro y que se complemente este indicador con muchos otros más.
Entonces, Y si el peso no lo es todo, ¿cómo entonces podemos saber si tenemos o no exceso de grasa? existen métodos para poder conocer la adiposidad de una persona. En primer lugar, tendríamos la utilización del peso corporal a través de una balanza, con ello calcular el IMC y sumar alguna medida antropométrica, como por ejemplo la circunferencia de cintura. Se relaciona muy bien con el riesgo cardiovascular y metabólico. En segundo lugar, podríamos utilizar lo que sería la bioimpedancia. La bioimpedancia puede ser de monofrecuencia o multifrecuencia. La monofrecuencia es cuando solamente, por ejemplo, se colocan las manos en un típico joystick y solamente corre una corriente alterna. Y si no, la multifrecuencia, que como su nombre lo indica, no es solamente una sola frecuencia, sino que es multifrecuencia y lógicamente es una aparatología un poquito más compleja. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente la bioimpedancia, en cualquiera de los dos casos, lo que hace es atravesar una corriente alterna el cuerpo y en función de la resistencia que registra esta corriente alterna, puede estimar la composición corporal de una persona, ya que la grasa es menos conductora a diferencia del agua. Entonces, de esta manera, con la bioimpedancia, una persona puede conocer su composición corporal y diferenciar su cuerpo en masas corporales, por ejemplo, masa grasa, masa muscular, agua. Ahora, esto tiene desventajas y también ventajas, que por eso estamos hablando que es una mejora de solamente el peso. Primero empecemos por las ventajas. Es rápido, es indoloro, es accesible, es relativamente económico y se puede realizar prácticamente en cualquier lugar. Ahora, como desventaja, tenemos que la precisión puede variar por muchas variables, tanto el entrenamiento que haya hecho la persona, las comidas que haya realizado, el grado de hidratación, no mide la distribución exacta de la grasa, solamente es una estimación y no es tan preciso como el DEXA, Que ya te voy a contar de qué se trata. en tercer lugar, tendríamos la medición, no estimación, acordate de la diferencia, de tu composición corporal a través de la antropometría. Y específicamente me voy a centrar en el método ISAC como mínimo nivel 2, donde a través de estas mediciones antropométricas que incluyen pliegues, diámetros, perímetros, medidas básicas como peso, altura, talla sentada, podemos calcular y fraccionar un cuerpo en 5 partes: masa adiposa, masa muscular, masa residual, que serían las vísceras, los órganos, masa ósea o el esqueleto y por último la piel. Y a partir de estos indicadores también poder conocer lo que sería la suma de pliegues y en base a ello poder estimar o proyectar posibilidades de cambio, y el índice musculóseo también para poder conocer si existe una factibilidad de, por ejemplo, aumentar la masa muscular. Si querés más datos sobre esto, acerca de la antropometría, de qué se trata, para qué se usa, cómo se ve una antropometría propiamente dicho, te dejo este video donde te explico a detalle todo este tema. Ventajas: es relativamente accesible en cualquier entorno y es una herramienta práctica que sirve para poder monitorear el cambio de composición corporal. Ahora, como desventaja, vamos a tener que la precisión de este análisis o estudio va a depender obviamente de quien está realizando la medición, o sea, el profesional que esté tomando las medidas. Y en segundo lugar, como segunda desventaja, tenemos que no difiere entre la grasa subcutánea de la grasa visceral. Y eso también pasa a ser un tema. En cuarto lugar, que acá ya entramos en un grado de profundidad de medición justamente de esta grasa o adiposidad corporal, tendríamos a la famosa DEXA, que incluso es lo que sugiere el estudio como el gold estándar, digamos. Es como si fuese una resonancia. Utiliza rayos X en una muy baja proporción para poder diferenciar grasa, músculo y tejido óseo, o sea, huesos. Como ventaja, tenemos que obviamente es uno de los métodos más precisos y más exactos para poder conocer la adiposidad y la regionalidad de la adiposidad en un cuerpo, permite detectar la distribución de la grasa corporal y también mide la densidad ósea, que es algo muy útil si queremos detectar osteoporosis. El tema que como desventaja es muy costoso. Muy costoso. Y además no se recomienda la utilización de manera recurrente, obviamente por la incidencia de los rayos X, que si bien son en una muy baja dosis, ya, si nosotros queremos estar haciendo un monitoreo de la composición corporal de una persona, lo vamos a estar haciendo una DEXA cada vez que queremos analizarlo. Imagínate hacerte 10 en un año, es una locura. Como verás, todos estos métodos permiten tener una visión mucho más
cercana y acertada de lo que sería la adiposidad, la grasa corporal, y poder en función de ello tomar las decisiones pertinentes para mejorar la calidad de vida de las personas. Ninguno, fíjate, que se centra únicamente en una sola variable. Todos siempre involucran más de una variable para poder interpretar, entender, comprender y también, obviamente, como decíamos hace un rato, monitorear los cambios a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuál es el mejor método según la persona? En un principio, cuando el índice de masa corporal nos da por encima de 40, el estudio sugiere que ya de por sí hay un exceso de adiposidad, que no hace falta agregar ninguna medida antropométrica. Bueno, entre comillas. Después estará el criterio tuyo a la hora de ver el paciente qué decisión tomás. Y en segundo lugar, en función de la anamnesis, el estilo de vida, obviamente el bolsillo, es decir, la economía de la persona, evaluar qué método sería el adecuado para cada persona. En algunos casos, yo por ejemplo soy antropometrista, ISAC nivel 2, y a veces no amerita una antropometría, realizar una antropometría por el costo que esto implica por parte del paciente y quizás simplemente con el peso y alguna medida antropométrica simple ya está más que bien, no solo para medir el estado inicial, sino también para hacer un monitoreo de ese cambio justamente. Por eso es súper importante entender que no existe una bajada de línea para todos igual y que todos debemos hacer algo en particular, sino que es importante entender el contexto de cada persona, cada situación y en función de eso determinar el método más adecuado. ¿Cuáles son las conclusiones? El peso por sí solo no nos dice nada. No define ni la obesidad ni la salud de una persona. Tenemos que mirar qué hay debajo de ese indicador y ese valor para poder entender el estado de salud de ese individuo. Hechas todas estas aclaraciones, si este video te sirvió para poder abrir los ojos, tomar mejores decisiones y poder entender de qué va, te invito a darle like al video, compartir este video con quien creas que le vaya a servir y bueno, obviamente, suscribirte al canal para seguir atento a todos los videos que siempre te comparto. Ahora sí, nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima. Chau, chau.